Está bien, ¿cómo están? Bien. Pues gracias a Dios que estamos aquí un día más, un domingo más, y siempre es bonito reunirnos como iglesia y recordar cuál es nuestra misión. La iglesia, creo que estamos atravesando uno de los momentos tal vez más difíciles y muy interesantes, ¿verdad?, a lo largo de nuestra historia. Y qué bonito es que podamos reunirnos, bendecir a Dios juntos. Y lo que decía el pastor es la importancia de que entendamos lo que estamos haciendo. No es solamente jugar a la iglesia, sino la importancia que tiene que sigamos los pasos de Jesús, lo que la Biblia nos muestra que hagamos. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo le voy a animar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 8. Dice la banda, entre Génesis y Apocalipsis. Diga que no le ayudé. Romanos, Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo número 8. Muy bien. ¿Te han sido cantando? Qué bonita canción, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Me permite leerlo en otra versión? Es muy similar. Esta es NTV. Los que tienen NTV, síganme ahí. Si no, vea que las palabras son muy similares. Del versículo 28 vamos a leer hasta el 39. Y dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si me está siguiendo, versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Cristo. Ningún poder en las alturas, en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, por esta preciosa mañana, Dios, que podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque simplemente al acercarnos a ella podemos ver el poder que conlleva, Dios, y lo increíble, Señor, que es acercarnos a las Escrituras. Permite, Dios, que a pesar, Señor, de mis limitaciones, Dios, tú puedas hablar a través de este mensaje. Y gracias, Señor, porque tú eres, Señor, en medio de nuestro. Gracias, Señor, porque estás en medio de
la iglesia en medio de nosotros aquí. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te amamos. Amén. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Es como imposible no leer este pasaje y todos terminar diciendo un fuerte amén. Amén. Qué bonito que lo que está diciendo el apóstol Pablo, escribiéndole a la carta a los romanos a través de esta carta. Y yo quiero titular este mensaje, si usted va a tomar notas o quiere guardar este mensaje de alguna forma, lo titulé El problema del dolor. El problema del dolor. Y esto inspirado un poco en un libro muy bonito, uno de probablemente de mis favoritos, que así se llama El problema del dolor. Si usted alguna vez lo quiere leer, es un libro de 70 páginas. Es muy cortito, el autor se llama C.S. Lewis, así se escribe, C.S. Lewis. Y quiero que ahondemos un poquito en esto y cómo va tan amarrado de una forma tan preciosa con lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Algo que estaba releyendo este libro y de verdad que cada que lo releo es muy precioso y me gusta bastante porque C.S. Lewis era una persona, es un catedrático académico inglés que vivió en el siglo pasado, es un gran escritor y él en su libro dice, mi pensamiento cuando yo era ateo, porque él era un profundo agnóstico, él decía, yo no creo en Dios, y después de un tiempo él se convirtió al cristianismo, y no solamente eso, sino que escribió demasiado acerca de quién es Jesús, acerca de Cristo, acerca de muchas cosas muy interesantes, tiene muchísimos libros, y él escribe en este libro, él dice, mi pensamiento ateo se resumía de la siguiente forma. Y voy a tratar de explicarlo. Póngame atención aquí. Dice, observar el mundo. Dice, cuando alguien me dice que crea en Dios, yo le animo a que observe el mundo. Esto es el pensamiento ateo. Dice, es un espacio vacío, principalmente oscuro y frío. Es con un universo lleno de soles, pero que probablemente muy pocos tengan planetas como el nuestro. La Tierra ha existido desde hace millones de años, antes de que existiese la vida humana, y puede existir unos millones más después de que desaparezca la misma vida humana. La vida se representa en formas inferiores y superiores. En las inferiores encontramos animales y plantas, y solo es un proceso que implica la muerte y la depredación. En vidas superiores, en formas superiores en la vida, se manifiesta a través del ser humano con elementos como lo son la conciencia y la razón. Pero estas criaturas, como son el ser humano, producen dolor desde su nacimiento. Viven causando dolor y mueren con dolor. A través de la razón, el ser humano puede prever su muerte, aun cuando ansíe fervientemente seguir viviendo. A través de la razón, el hombre puede infringir muchísimo más daño del que sin ella podrían haberse causado. Todo lo que conocemos terminará en nada y al final de la vida todo resultará en haber sido una mueca transitoria y sin sentido de la faz necia de la materia infinita. Si me pide que crea que esto es obra de un espíritu benévolo y omnipotente, mi respuesta es que toda evidencia apunta en sentido opuesto. O este Dios, el bien y el mal son indiferentes, o se trata de un espíritu maligno. Yo no sé si alguna vez usted se haya topado con una persona que piensa de esta forma. Pareciera que es un pensamiento bastante común, ¿verdad? Usted ha hablado con alguna persona que considera que Dios no existe y usted puede probablemente encontrar que uno de los argumentos más comunes es acerca del dolor, ¿verdad? Puede decir una persona, es que ¿cómo es posible que exista un Dios si vemos tanto dolor en nuestro mundo? Si miramos a países, por ejemplo, en otros continentes, donde la pobreza extrema es al, 95%, ¿verdad? Donde la gente vive alimentándose de desperdicios con basura, con desperdicios de animales, etc. Y decimos, ¿cómo es posible que pueda existir un Dios cuando miramos tanta miseria, cuando miramos tanto dolor? Probablemente algunos de nosotros, sinceramente, nos lo hemos preguntado, ¿verdad? Y quiero decirle que este tipo de preguntas son lícitas. No es malo preguntar, decir, ¿cómo es posible que podamos creer que existe un Dios? ¿Verdad? Venimos y cantamos, decimos, Dios, tú eres bueno.
tú eres omnipotente, tú eres todopoderoso, tú me amas, pero también a la misma vez podemos mirar en nuestra realidad la cantidad de dolor que existe en nuestro mundo. ¿Alguna vez hemos pensado en esto y decir, ¿cómo es que si existe un Dios todopoderoso, un Dios que es omnipotente, cómo no interfiere con esta maldad que ha suscitado? Bueno, si usted quiere ver la respuesta de este hombre muy a profundidad, léase ese libro. Así se llama, El problema del dolor. C.S. Lewis. Léalo, son 70 páginas, es una lectura que vale completamente la pena. Y quiero mencionar nada más algunas cosas que él trata de responder aquí. Número 1 es el tema de la omnipotencia y la bondad de Dios, ¿verdad? Cuando venimos y nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que la bondad, o lo que nosotros a veces consideramos como bondad, muchas veces, como papás, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos? O aman a sus padres. Y a veces el hijo quisiera tal vez comer helado, golosinas, todo el tiempo, ¿verdad? Y el niño puede decir, ay, híjole, qué malo es mi papá porque no me da todo lo que yo quiero. Y a veces podemos caer en esa misma posición de decir, ¿por qué Dios no actúa como yo quisiera que actuara? Y podemos pensar que la misma bondad de Dios, o pensar que el mismo concepto de mi bondad es lo mismo que Dios quiere. Pero cuando lo vemos, por ejemplo, la paternidad es un gran ejemplo, que cuando nosotros a veces ponemos disciplina a nuestros hijos, o cuando nosotros ponemos regla a nuestros hijos, podemos mirar que hay un propósito mayor. Y bueno, aquí hay un montón de conceptos que probablemente no me gustaría ahondar mucho en ellos, simplemente lo voy a mencionar. Cuando habla, por ejemplo, de la omnipotencia, es decir, en filosofía se menciona mucho este tipo de paradojas, ¿no? De decir, es que cómo es posible que Dios no pueda crear un universo en el que sea completamente bueno, ¿no? Y aquí hablamos simplemente, quisiera mencionarlo, es el principio de no contradicción. Es decir, cuando hablamos muchas veces se dice, ¿no? Es que cómo es que si Dios es todopoderoso, podría crear una piedra que fuera tan pesada que él mismo no la pudiera cargar. Eso se dice en filosofía, ¿no? Por ejemplo. Digamos, entonces ya no sería todopoderoso. Bueno, ese es el principio de no contradicción. Es como decir, no existen los círculos cuadrados. Una cosa es lo que es realmente posible y otra cosa es lo que es ilógico. ¿Sí me explico? ¿O ya los perdí? ¿No? Bueno, este tipo de cosas las aterriza muy bien el autor. Si usted lo quiere leer, le animo a que lo haga. Pero quisiera que meditáramos en esto. Cuando nosotros hablamos acerca de el dolor, eso es algo que probablemente todos hemos experimentado. ¿Cuántos han experimentado algún momento de sus vidas en el que hemos sentido un profundo dolor? Que hemos tenido de verdad un momento en el que dices, ¿cómo es posible que esta situación haya sucedido? Y si alguna vez no la has vivido, déjame decirte algo, probablemente algún momento de tu vida la vas a vivir. Hay momentos en los que el dolor puede ser tan fuerte y probablemente no solamente físico, sino mental, emocional, en nuestro corazón, y podemos pasar por momentos de dolor tan profundos que podamos pensar que Dios no está con nosotros. Que Dios no está con nosotros. Y algo que me pareció muy interesante es que en la carta a los Romanos, esto lo decía un comentarista, parece ser que el apóstol Pablo no está haciendo un énfasis en acerca de la bondad de Dios o de la existencia de Dios, sino en la distancia que debamos de tener con el Señor. Porque cuando estamos en un momento complicado, lo que importa no es a veces pensar en si Dios existe o no existe, o en dudar o no de su existencia, sino de saber qué tan cerca estamos del Señor. Porque cuando estamos en momentos de dolor, lo que necesitamos es sentir al Señor cerca. Yo no sé si esto lo necesites para el día de hoy, o probablemente lo vas a necesitar para un futuro. Pero la palabra de Dios puede ser
Dice su palabra en la carta a los Gálatas, en la carta a los Efesios, que la palabra de Dios es como una armadura. Es una armadura que nos podemos vestir de ella. Y las escrituras nos van a funcionar como esa armadura. Necesitamos ponernos la armadura del Señor. Cuando nosotros vengamos y estemos en un momento complicado, es la palabra del Señor la que nos va a cubrir en esos momentos. Yo te digo, probablemente, a lo mejor en este momento no estés viviendo un momento crítico, pero probablemente lo vas a vivir. O probablemente lo viviste y esa herida está allí. Y lo que necesitamos es acercarnos al Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Y me gusta una premisa que menciona en el libro que se me hace muy interesante porque dice, en cierto modo, el cristianismo crea el problema del dolor en lugar de resolverlo, ya que este no debería de ser problema alguno, a no ser que junto con nuestra experiencia cotidiana de este mundo doloroso, recibiéramos la certeza de que la realidad esencial es justa y amorosa. Voy a tratar de explicarlo, pero fíjense, si nosotros creyéramos o tuviéramos simplemente una visión naturalista de decir las cosas o todo lo visible, toda la realidad, lo que contemplamos es simplemente producto de una experiencia aleatoria por el cual hubo una gran explosión no causada por ningún ente, a ver si nos pierdo, pero si dijéramos esto surgió de la nada, ¿verdad? Y no, bueno, no voy a meter en rolas, pero esto surgió de la nada. Si dijéramos así, no hay un Dios, y aseguráramos eso, y dijéramos esto simplemente es una visión fatalista y decir no hay un Dios, no hay propósito alguno, entonces déjame decirte que no puedes quejarte del dolor. Porque las cosas son así, y así son porque son. Porque simplemente estamos rodeados en lo que es producto de la naturaleza. Y no puedes quejarte del dolor, simplemente tienes que tratar de subsistir. Pero si sentimos alguna necesidad o algún sentimiento de que decimos las cosas no deberían de ser así, es porque hay algo inscrito en nuestro corazón que te dice que las cosas no deberían de ser así. No sé si me explico. Sí. Entonces, el mismo cristianismo crea el problema del dolor. ¿Por qué? Porque te dice que las cosas no deberían de ser así. Las cosas te duelen porque hay en ti un sentido de esto no debería de ser así. Yo no estoy en la posición perfecta, pero hay en nuestro corazón inscrita la ley de Dios que nos dice hay un modelo perfecto al cual tú te diriges. Solamente es a través del cristianismo, con los lentes, las gafas del cristianismo. Cuando nosotros miramos la vida a través de la Escritura, es como podemos darnos cuenta que el dolor que yo siento, el dolor que yo estoy sintiendo, tiene una razón de ser y es porque estoy recibiendo algo, una consecuencia de una mala decisión, o estoy en una posición que no debería de ser. Y el mundo piensa, si Dios fuera bueno, desearía que sus criaturas fueran perfectamente felices. Si fuera todopoderoso, sería capaz de hacer aquello que desea. Por lo tanto, Dios carece de bondad o poder, o de ambas facultades. Pero partimos de que, volvemos a lo mismo, de que hablar simplemente de la felicidad, como en un concepto, como el mundo lo dice, ¿no? Decir, ¿qué es la felicidad? Y simplemente ponerlo como en un punto aspiracional donde hay completamente una ausencia de dolor, estamos equivocados. Porque Dios desea nuestra felicidad, Dios desea nuestro bien, pero no es a través de esa idea simplista de decir, Dios quiere simplemente que no tenga o no experimente el dolor. Y dijo un hombre acertadamente, Dios tuvo
a un único hijo, que lo encarnó. Dios tuvo a un único hijo, pero no lo privó del dolor. Jesucristo fue principalmente el hombre que más sufrió en esta vida. Y Dios ha puesto, hay un elemento interesante que es que Dios ha puesto libertad en nuestro corazón. Dios ha puesto libertad en nuestra vida. Y cuando hablamos de la realidad que miramos, vemos que cada uno de nosotros hemos tenido o tenemos esta capacidad de decidir, de elegir, de que tenemos un libre albedrío, de que podemos diferenciar entre decir quiero tomar esto o quiero tomar esto. Y Dios nos ha dicho, te doy a ti la posibilidad de elegir el bien y de elegir el mal. Y si es que nosotros miramos el dolor, si es que miramos la realidad, si es que miramos las guerras, si es que miramos la pobreza extrema, no es porque Dios lo haya hecho así, ni porque Dios lo haya permitido, sino porque nosotros hemos decidido actuar en una forma incorrecta. Y lo que recibimos son las consecuencias de nuestros propios actos. Imagínense. Adelante, bienvenidos. Dijo un escritor que se llama Tajerne, dice, el autor puede tolerar, el amor puede tolerar y el amor puede perdonar, pero jamás puede conciliarse con un objeto no amable. Por lo tanto, Dios no puede conciliarse con tu pecado, porque el pecado en sí es incapaz de sufrir alteración, pero Él sí puede conciliarse contigo, con tu persona, porque ésta puede ser sanada. Cada uno de nosotros, al elegir el pecado, al elegir lo malo, al elegir hacer lo incorrecto delante de Él, hemos decidido separarnos. Y cuando tú y yo nos separamos de Él, estamos eligiendo el dolor. Cada vez que tú y yo decidimos mal, no solamente nosotros, sino la humanidad entera, cada que decidimos mal, estamos eligiendo el camino por el cual recibiremos una consecuencia negativa a nuestros actos. Y lo más increíble es que cuando nosotros miramos a Jesús, cuando le miramos a Él, Él es la respuesta a poder conciliarnos y salvarnos de un dolor eterno. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. No quiero perderlos. Quisiera que regresáramos a esto. Y cuando vemos en el libro de Romanos, vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni demonios, ni ángeles, ni potestades. Porque Él ha pagado el máximo precio para que tú y yo podamos estar con Él. Y déjame decirte, ¿qué sería si consideramos que la totalidad de nuestra existencia es una eternidad con Él? Este pequeño lapso que se llama vida es un suspiro en comparación de lo que viviremos con Él. Y cuando dice el apóstol Pablo que a veces por un pequeño, corto tiempo sufriremos, hermanos, esta vida es una cosa pequeñita en comparación de lo que viviremos con Él. Es un pequeño lapso por el cual sufriremos en esta carne. Pero déjame decirte que hay una esperanza que nos está esperando por el resto de la vida. Hay una esperanza mayor que es estar con Cristo Jesús el resto de nuestras vidas. Y yo creo que nuestra idea de amor y nuestra idea de perfección debe de ser corregida, pero no es algo que diste de lo que está escrito en nuestro corazón. Cuando nosotros miramos
nuestros hijos, cuando nosotros miramos a nuestra familia, es más o menos eso lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. La forma en cómo tú amas a tus padres, cómo tú amas a tus hijos, es una forma similar de cómo Dios te ama. Pero a pesar de eso, es una forma imperfecta. Pero Dios nos ama de una forma perfecta. Cuando miramos las Escrituras, vamos al libro de Job. Está en el Antiguo Testamento, justo antes de los Salmos. Vamos al capítulo 22. Sí. Muy bien. Job 22, el versículo 21. Sígueme ahí con su vista. Dice, este es un pasaje en que está hablando uno de los amigos de Job. Déjenme ponerlo en contexto tantito. La mayoría hemos escuchado la historia de Job. Ubicamos quién era Job. Job era un hombre que la palabra de Dios lo describe como un hombre muy próspero, que tenía muchas posesiones, tenía hijos, tenía gran ganado, tenía muchos siervos. Era un hombre muy próspero, pero especialmente era un hombre que tenía temor de Dios. Dice la Biblia que él era perfecto delante de Dios. O sea, su camino era intachable. Era una persona que buscaba hacer lo correcto delante de Dios. Pero vino Satanás delante de Dios y le dijo, él te ama solamente porque le has dado todo. Y le dijo, quítale todo y vas a ver cómo él blasfema en contra de ti, ¿no? Entonces, Dios acepta, permite que a Job le vengan un montón de cosas y pierde sus hijos, pierde sus siervos, pierde cosas materiales, excepto a su esposa, no sé por qué. Pero la esposa no es, gracias a Dios no es mi caso, no es el caso de mi casa. Pero qué interesante porque la esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Mira la condición en la que estás. Y muy interesante cómo la esposa de Job, al contrario, siguió lastimándole y debilitándole, a pesar de que en realidad Job se había mantenido íntegro, pero Dios permitió que él perdiera absolutamente todo. Y la premisa principal del libro de Job es ¿por qué sufren los justos? Un hombre justo, una persona que había hecho lo recto delante de Dios, y que Dios permite que Job experimentara el dolor a un nivel inmenso. No, dice que le dio una especie de lepra en la que los perros lamían las llagas de su cuerpo. O sea, imagínense que a Job le vinieron todos los males posibles. Y Job experimenta esto. Y uno de sus amigos, que es Elifaz, está aquí en el capítulo número 22-21. Estas son palabras de su amigo Elifaz. Fíjese lo que dice. Lo voy a leer en la NTV para que se entienda un poquito. Ponga atención. Dice, sométete a Dios y tendrás paz. Esto es Elifaz hablándole a Job. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios, orarás a Él y te escuchará y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará.
Hasta los pecadores serán rescatados porque tienes las manos puras. Y esto son palabras, pues la verdad, yo diría lamentables, ¿no? Lamentables, triste, que teniendo un amigo, Job recibiera estas palabras. Y yo creo que, ¿qué es lo que nos enseña? Meditando en esto, ¿qué es lo que nos enseña? Cuando nosotros atravesemos un momento de dolor, o que veas que una persona atraviesa un momento profundo de dolor, algo que no debemos de hacer es poner cargas en los demás. A veces podemos pensar que los males o los dolores que experimentan las personas o que experimentamos son por producto del pecado o por producto de el pecado de los papás, o por producto de malas decisiones, o por producto de, no sé, siempre queremos encontrar las causas, ¿verdad? Y decir, mira, esa persona está así, seguro porque le gusta siempre, ¿no? Pero probablemente no. Hay muchas situaciones que probablemente tú y yo vamos a vivir, o que las personas que nos rodean van a vivir, y que no necesariamente son por producto del pecado o por producto de alguna mala decisión. El Señor no nos ha prometido que estaremos exentos del dolor. Tú y yo vamos a vivir dolor. Y algo que tenemos que hacer es que cuando miremos a una persona que está sufriendo a nuestro lado, que está pasando por una situación difícil, no vengamos como Elifaz y que le digamos, es que tú no estás obedeciendo al Señor, es que tú no te arrepientes, es que tú no tienes las manos puras. Porque le dijo, tú tienes codicia al dinero, arroja tu oro, porque estás en esa situación, porque estás haciendo esto. Y a veces podemos venir con los demás y condenarles y decir, estás tú mal porque estás haciendo esto. Y vamos a ver en el capítulo número 42, y vamos ahí mismo en el libro de Job, hasta el final, capítulo 42, en el versículo 7, aquí vemos la respuesta de Dios a Elifaz. Y fíjense lo que Dios le dice a Elifaz. Dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Fíjense qué fuerte, ¿no? Estamos viendo la contraparte. Que el Señor no se agradó de la condenación que trajeron sus amigos en contra de Job. Y a veces podemos caer en este error de poner una carga insoportable sobre aquellos que están pasando sobre algún momento de dolor. Es normal, es habitual dudar del amor de Dios en los momentos difíciles. Es habitual que empecemos a atravesar un momento difícil, un momento en el que probablemente no sepamos qué hacer y podemos decir, Señor, ¿realmente tú estás aquí? Señor, ¿realmente tú estás aquí conmigo? Señor, ¿realmente puedo? ¿Cómo puede sobrevivir mi fe a un momento tan complicado, tan oscuro? Y yo creo que es lícito preguntar este tipo de cosas y decir, Señor, ayúdanos a nuestra fe. Cuando a Pedro el Señor Jesús una vez se le refirió y le dijo, el diablo ha pedido tu vida, pero yo he pedido que tu fe no falte. Fíjense que Jesús mismo no le dijo, mira, te digo que te va a pasar esto, entonces yo te aconsejo que mejor te des la vuelta y hagas esto para que no te pase ese dolor. No. Fíjense cómo es la respuesta del Señor. Que tu fe no falte. Que nuestra fe pueda estar fortalecida para que en los momentos difíciles, para los momentos en los que el diablo pida tu vida zarandearla, que nuestra fe pueda estar fortalecida. Yo te lo repito, no sé si el día de hoy, o esta semana, o en ese tiempo que estás viviendo en tu vida, estás viviendo un momento de crisis,
un momento profundamente doloroso, o si lo vas a vivir en unos años, o si lo vas a vivir en unos meses. No sé, yo no lo deseo a nadie, pero recibir una noticia de tener una enfermedad o de estar en una situación complicada o de recibir la partida de alguien, son momentos en los que nuestra fe puede venir y tambalearse. Y podemos preguntar, Señor, ¿y dónde estabas tú? ¿Cómo es tú que permitiste que pasaran estas situaciones? ¿Dónde estabas tú? Y yo te repito las palabras del Señor. Que tu fe no falte. Que nuestra fe pueda ser fortalecida. Si ahorita estamos experimentando un momento de calma, un momento en el que digamos, bueno, parece como que todo está bien, trabajemos en que nuestra fe pueda ser fortalecida para que en el momento en el que realmente estemos en un valle, como dice el Salmo 23, en ese valle de sombra y de muerte, que nuestra fe, que podamos estar en cercanía con el Señor, para que podamos librar ese momento. Porque déjame decirte una vez más, el Señor no ha prometido evitarnos el dolor. El estar en esta vida, nacemos en dolor, nacemos causándole el dolor a nuestra madre, morimos en dolor, vivimos causando dolor, y es verdad que no toda en esta vida es dolor. Vivimos muchos placeres, vivimos teniendo muchas satisfacciones, experimentamos el amor de Dios, experimentamos lo que es el amor en familia, experimentamos lo que es el amor en amistad, y es muy bonito. Pero en esta vida vamos a experimentar muchas veces lo que es el dolor, y el dolor profundo, y el dolor que a veces no podemos experimentar, no podemos replicar con palabras y decir, ¿cómo es posible que pueda estar atravesando esta situación? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Él descendió desde lo más sagrado, desde su trono, se hizo como uno de nosotros y vino a sufrir en la forma más inimaginable para poder librarnos del dolor eterno. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Cuando pensemos cómo es posible que puedas soportar esta situación con tanto dolor, pensemos en Jesús. Pensemos en la cruz, pensemos en todo lo que Él ha dado para que tú y yo podamos tener esa vida eterna. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Y esa idea triunfalista de decir es que si yo hago todo bien, no, me va a ir bien siempre y nunca voy a experimentar dolor, eso no se sostiene, porque el hombre que realmente hizo todo bien fue el hombre que más sufrió. El único que hizo todo bien es el hombre que más sufrió. Y dijo San Agustín, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ninguno sin dolor. ¿Qué nos separará de un Dios que se ha separado de todo para sufrir por nosotros? Y podemos releer Romanos y decir, ¿qué nos separará de un Dios que ha dado absolutamente todo para estar con nosotros? Él ha dado todo, hermanos. Y es por eso que probablemente vengamos los domingos y recordamos a Jesús y recordamos la cruz, pero es algo que tenemos que llevar tatuado en nuestra mente, en nuestro espíritu, de decir, impregnado de pensar que esta realidad, este momento que vivimos en la vida, es un pequeño lapso por el cual probablemente sufriremos, pero que hay una promesa eterna que nos espera y que es estar con Él por el resto de la eternidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos.
Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, fíjese lo que dice aquí, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Al final de cuentas, el dolor en este mundo es una respuesta del pecado. Si tú y yo sufrimos es porque como seres humanos le hemos dado la espalda a Dios. Y Dios, al darnos esta libertad, y esta libertad es necesaria para que tú y yo podamos experimentar lo que es el verdadero amor. Porque si no tuviéramos libertad, si nadie aquí tuviéramos libertad, entonces no podríamos amar. Si Dios no nos hubiera dado libre albedrío, no existiría el amor genuino. Estaríamos obligados, y entonces no sería amor. Sería simplemente, no sé, estar automatizados, ¿no? Como si fuera un robot, simplemente hacemos lo que Él nos dice. Pero no, Dios nos ha dado libertad. Y en esa libertad que Él nos ha dado, en ese libre albedrío, podemos elegir mal. Y hemos elegido el pecado. Y cada vez que tú y yo elegimos el pecado, elegimos hacer lo incorrecto, desde nuestro corazón, en nuestras intenciones, estamos eligiendo esta realidad llena de dolor. Todo lo que miramos a nuestro alrededor es simplemente el reflejo de lo que hemos construido durante millones de años. Si vemos guerras, si vemos aparatos de cómo nos destruimos mutuamente, eso no lo creó Dios, lo hemos creado nosotros. Las guerras, las enfermedades, la mayoría de cosas son cosas que hemos creado por nuestras propias acciones. Estamos destruyendo este mundo. Muchos hablan del cambio climático, ¿verdad? Y decimos, ay, qué feos vienen ahora los huracanes, ay, qué feos está el clima. Pero es un producto de lo que nosotros mismos le hemos estado haciendo al planeta. Si usted se mirara, el cambio climático es algo que es sumamente preocupante. Y como en 100 años le hemos dado muchísimo más daño que el resto de lo que toda la historia ha hecho. Y nosotros hemos estado generando nuestra propia tumba, la estamos cavando. Y cada que actuamos mal, y cada que seguimos de esta forma, vivimos en este mundo que de forma desinteresada solamente buscamos el placer propio. No nos importa a quién destruimos, no nos importa el de al lado, no nos importa que el de al lado esté comiendo de la basura. Pues lo que nosotros estamos haciendo es simplemente cosechar. Simplemente estamos cosechando nuestras propias acciones. Y lo que tenemos que hacer, iglesia, es voltear a Jesús y decir, Señor, que nuestra fe pueda ser fortalecida. Si yo te dijera, ¿cuál es el rating de tu fe el día de hoy? Si dijeras, ¿cómo? Si le pusieras, no sé, de 1 estrella a 5 estrellas. ¿Tienes hoy una fe de 5 estrellas? ¿O de media estrellita? ¿Cómo estaría nuestra fe? ¿Cómo estaría nuestra fe? ¿Sería una fe que diríamos, vaya, hoy me encuentro realmente bien? ¿O diríamos, híjole, hoy probablemente no estamos muy bien? Imagínate que hoy te dieran una muy mala noticia. Una muy, muy mala noticia. Se la atribuiríamos a Dios y diríamos, ¿dónde está, Señor? O seríamos capaces, como Job, de decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo está nuestra fe? Hermanos, probablemente hoy no sea el discurso más, la aplicación más amigable, más bonita, pero déjame decirte que el dolor,
lo vamos a seguir experimentando en nuestras vidas. Las malas noticias van a seguir viniendo. Porque Jesús mismo dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero confiar que Él ha vencido al mundo. Hermanos, esto no es un mensaje pesimista. Quiero recordarles que en esta vida vamos a seguir sufriendo, pero el mayor gozo es poder estar cercanos con el Señor. Porque a veces podemos vender este evangelio de decir, ven a Jesús, todo va a salir mejor. Y a veces podemos encontrar esta desilusión de ver que, híjole, es que no me han dejado de pasar cosas malas, ¿verdad? A lo mejor y me acerqué al Señor y perdí mi trabajo. O a lo mejor me acerqué al Señor y ahora veo a mis hijos peor. Déjame decirte que Dios no quiere arreglar tu vida completamente, quiere que te acerques a Él, que le conozcas, que aprendas a pensar como Él piensa. Porque en este mundo vamos a seguir teniendo aflicción. Y un buen ejercicio que me gusta es siempre mirar atrás. Cuando miramos la historia, podemos mirar cómo es que otros cristianos han vivido. Cómo es que otros cristianos han vivido, lo mucho que han sufrido. Y créanme que probablemente nosotros no hemos sido la generación de cristianos que hemos tenido la mayor comodidad. Qué bonito, estamos en un lugar aquí techado, no estamos sufriendo de calor, no estamos teniendo ningún tipo de incomodidad. ¿Quién caminó 3 horas para llegar aquí? Nadie. Probablemente hace 50 años o al mismo día de hoy, la mayoría de gente tenía que hacer ese tipo de cosas. En Oaxaca, ¿verdad? Conocíamos pastores que decían, es que la gente viene con machete abriéndose camino. Durante 3 horas y 3 horas de vuelta. Y probablemente nosotros ahora tenemos las mayores comodidades. Sufrimos lo menos posible y viene tantito dolor y decimos, ya, Señor, llévame. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Como la uña enterrada, así, apenas tienes una uñita enterrada, pero cuando miremos también, miramos a los demás, miramos hacia atrás, lo que grandes cristianos han hecho, para que podamos tener una Biblia, decimos, híjole, mi dolor parece que ya no es tan grande. Sí. Ya no es tan grande. No tenemos un país que nos impida reunirnos y que estemos en catacumbas, ¿verdad? Que estemos aquí en un lugar donde se entierran los muertos, donde estamos aquí todos debajo de humedades. No, podemos rentar un lugar y hacerlo público y decir, hey, los que quieran venir, vengan. Y nos damos cuenta que nuestro dolor probablemente ya no es tan grande. Entonces aprovechemos eso, hermanos. Creo que siempre cuando podemos mirar a Jesús, Él abre nuestros ojos. Él abre nuestros ojos porque a veces tener esta mentalidad de vivir el día y no mirar alrededor, no mirar hacia atrás, no mirar al pasado, puede generarnos una sensación de ingratitud. Pero mirar a los demás, mirar la miseria de los otros, mirar la situación complicada de los demás, mirar lo que otros cristianos han hecho en el pasado, puede decirnos, híjole, tengo una gran responsabilidad. Y tenemos una gran responsabilidad por hacer. Que nuestra distancia con el Señor pueda ser muy cercana. Muy cercana. Y yo te animo, una vez más, si en este momento estás viviendo un momento de confort en tu vida, la mañana la hermana Ruth nos compartía eso, ¿verdad? Deja tu zona de confort. Si el día de hoy estás viviendo una zona de confort, si sientes que estás bien, a lo mejor no tienes no tienes una enfermedad, estás bien, tienes un buen trabajo, hermano, aprovecha para que tu fe pueda fortalecerse, que nuestra fe pueda fortalecerse en este momento, para que en el momento del valle, en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, podamos decir, Señor, estamos contigo, estoy contigo. Y lo repito, no es un mensaje pesimista, hermanos, pero el Señor no ha prometido que nos saltaremos el dolor, pero lo que Él sí ha prometido es que estará con nosotros. Y esa es la mayor esperanza, y eso tiene que causar gozo y tranquilidad en nosotros. El Señor estará con nosotros, el Señor está contigo.
No importa lo que venga, no importa cuando dice el apóstol Pablo que ¿qué nos separará de él? No importa una enfermedad, no importa una situación difícil, no importa lo que venga, la muerte, no importa lo que venga. El estar con el Señor es algo que no va a cambiar. Y Él lo ha dicho, Él lo prometió y Él lo hará. Amén. Así que, ¿por qué no se pone de pie? Póngase de pie. Tome la mano de la persona que tiene al ladito, si viene con ella, y ¿por qué no oramos en esta mañana y decimos: Dios, gracias porque Señor, yo creo, Dios, que puedes animarnos, Señor, a que nuestra fe pueda ser fortalecida. Especialmente en este día yo te pido, Dios, si alguno de mis hermanos está pasando por una situación profundamente dolorosa, profundamente difícil, o si pasaron hace años en su infancia por situaciones difíciles, donde dijeron: Señor, ¿dónde estás tú? Dios, yo primeramente te ruego que traigas consuelo. Que traigas consuelo, Señor, que traigas fortaleza, que traigas ánimo. Aquellos que sienten dolor, Señor, por la pérdida de alguien, yo te ruego, Dios, que tú traigas dolor, que tú traigas esperanza, Señor, sabiendo que tú eres ese Dios de amor, ese Dios de paz. Yo sé, Dios, que tú has dado todo. ¿Qué más puedes dar si diste a tu único Hijo para salvarnos, Señor? No te has limitado en absolutamente nada. Y yo en este día, Señor, te quiero pedir que como iglesia nos animes, Señor, a fortalecer nuestra fe. Que nuestra fe pueda ser fortalecida, Dios, para el día de mañana, para los días malos, para los días oscuros, y que nuestra fe no nos falte para blasfemar en contra de ti, para decir: ¿dónde estás tú, Señor? En este momento que no miro la luz, en este momento que me es tan difícil, Señor, mirarte. Dios, que nuestro corazón pueda estar tan cercano a ti, Dios, que en los momentos difíciles podamos aprender, Dios, a mirarte, a escucharte, Señor. Y saber que tú has prometido que estarías con nosotros, aún en los días difíciles, aún en los días más complicados. Dios, y yo ruego por cada familia, yo ruego, Dios, por cada uno de los que están aquí. Ruego, Señor, que nuestra fe pueda ser fortalecida. Espíritu Santo, que tú eres quien nos anima, que tú eres quien despierta nuestro corazón, que tú eres, Señor, quien nos anima, Padre, a dejar el pecado, a abandonarlo, a dejar esa vida, Dios, que simplemente nos causa más dolor, esa vida que nos llevará, Señor, a abrazar consecuencias que nos dañarán aún más. Dios, gracias te doy, Señor, porque creo que como iglesia, Dios, podemos desearte más, podemos buscarte más, Señor, y animar a otros. Guárdanos de que pongamos carga sobre los demás, traer condenación, Señor, sobre aquellos que sufren, y que como iglesia podamos cargar llevar nuestras cargas entre los otros, abrazar a los que lloran, animar, Señor, a los que están sufriendo. Como iglesia, Dios, podamos abrazar, Señor, y decirle al mundo que en este mundo de dolor hay un Dios de esperanza, hay un Dios de amor, un Dios que desea que vivamos con Él en eternidad y sin dolor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí. Dice tu palabra, Dios, que donde 2 o 3 personas están reunidas en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Y doy gracias por tu iglesia, porque, Señor, podemos saber, Dios, que tú eres quien nos anima, que tú eres quien nos abraza, que tú eres quien traes consuelo. Tú eres quien traes consuelo, Señor, a cada corazón, a cada vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús.